Muy buenas noches a todas las personas y sobre todo a toda la comunidad de Latin Juris que nos mira a través de toda Latinoamérica y pues que disfruta en sí de todas las actividades académicas que realizamos. Para mí es un completo honor estar compartiendo junto a todos ustedes de este ciclo de conferencias sobre los delitos en particular en América Latina. Es algo emocionante ya que más que una conferencia quiero que sea un debate abierto para que todos podamos participar y pues aportar y crear un criterio uniforme. Sé que las posturas son distintas, pero siempre con mucho respeto. Creo que nosotros vamos a enriquecernos académicamente, demostrando que la academia nunca tiene fronteras. En este caso, nuestro objeto de análisis es el femicidio. El femicidio tipificado dentro de mi país, bueno, antes que nada me presento, soy el abogado Mike Hernández y pues represento a Ecuador. Y dentro de mi país está tipificado ya el femicidio. Entonces, este tipo penal autónomo en condición del género ya está tipificado dentro de nuestro catálogo de delitos, dentro de la legislación ecuatoriana. Antes de iniciar igual el debate, quiero manifestar dos temas muy importantes. Este análisis va a ser netamente jurídico. Creo que soy una persona más que se suma a esta tarea de ni una más, ni una menos, y además en contra absolutamente de la violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia contra la mujer. Creo que son actos totalmente inaceptables dentro de una cultura civilizada. No los podemos aceptar, pero en esta ocasión lo vamos a analizar jurídicamente. El femicidio es un término que visibiliza los homicidios por razones del género. Su objetivo fue visibilizar, concientizar lo que está pasando. Pero existe una brecha muy importante sobre la concepción de delito mismo, ¿no? Voy a sugerir dos escuelas tradicionales, podrían decir, para método de análisis nada más. Que la escuela clásica, donde la escuela clásica surge como reacción contra el arbitrio teológico y autocrático. Entre los representantes tenemos a Beccaria, Carrara. Además, la escuela positiva, que nace en el campo de la ciencia y naturaleza antropológica y psiquiátrica, lo tenemos a Lombroso, Ferri y Garófalo. ¿Qué es lo importante que tenemos sobre el concepto de delito mismo? El concepto de delito en la escuela clásica es culturalista, es un ente jurídico. El objeto lo mira como un objeto ideal. Entonces, en la escuela positiva tenemos el fenómeno natural, en dependencia con factores antropológicos, sociales y físicos. Pero en sí, cuando nosotros hablamos del femicidio, hemos escuchado también el feminicidio. El feminicidio es un tema un poco controversial y además a lo que existe esta brecha entre femicidio y feminicidio, encontramos que existe una diferencia. ¿Cuál es la diferencia básica con el feminicidio con el femicidio? El feminicidio tiene una connotación importante que responsabiliza al Estado como quien favorece la impunidad de estos hechos. ¿Qué quiere decir? En el feminicidio el Estado no actúa absolutamente para esclarecer y además establecer penas responsables sobre muertes de mujeres, como teníamos en el caso mexicano, y el femicidio no es un crimen de Estado. Entonces, mientras que los femicidios podrían establecerse a cierto modo que sí lo son, porque no se hacen los esfuerzos mínimos para evitar o contener esta problemática social. Es sin duda una lucha social permanente de los grupos activistas de las feministas que intentan generar una ganancia de luchas. Simplemente se la ha tipificado a través de un nuevo tipo penal como lo es el femicidio. Entonces estamos un poco equívocos entre la lucha social y la adecuación de nuevos tipos penales. Esta aseveración del poder punitivo, en el cual me permito citar al doctor Raúl Zaffaroni, quien nos hablaba que el poder punitivo es perverso, ¿no? Entonces siempre se tiene que establecer límites y además de los filtros existentes que nos hablaba para evitar una criminalización y además establecer esa relación entre el Estado y el poder punitivo mínima para poder castigar, ¿no? Porque recordemos que el Estado es el único legitimado para usar este poder punitivo.
¿Qué nos hablaba Zaffaroni cuando se oponía en contra de la tipificación del femicidio? Nos decía que el poder punitivo es perverso y se da cuenta del riesgo que el feminismo implica y trata de tragárselo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el Estado busca dar una solución a través del derecho penal. ¿Qué nos hablaba Zaffaroni? El derecho penal no es un dios. No nos puede resolver problemas sociales inicialmente y no se lo puede cargar todos los problemas existentes dentro de una sociedad al derecho penal, porque lo único que vamos a generar es darle un título de víctima. ¿Qué nos decía el doctor Raúl Zaffaroni? Quédate tranquila, que te voy a dar un tipo penal. Tu marido te va a pegar, te va a golpear como siempre, pero te voy a dar un diploma de víctima, que es lo que podés colgar en la cama. Lo dice. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? El derecho penal realmente ha solucionado todo este índice de violencia frente a la mujer que además tenemos arraigado de nuestro patriarcado machista que aún se mantiene. Pero establecer un nuevo tipo penal realmente era la solución para aplacar todos estos crímenes violentos contra las mujeres. Hay que tener cuidado con esa trampa que maneja el Estado, que nos da simplemente un título de víctimas, ¿no? Porque realmente son otras opciones las que el Estado debe garantizar a la mujer para que se cumplan efectivamente sus derechos. No se puede hablar de simplemente otorgar un tipo penal y no establecer políticas públicas, políticas integrales que realmente solucionen en sí esta problemática. El poder punitivo criminaliza, seleccionado por regla general, a las personas que se encuadran en estereotipos criminales y que por eso son vulnerables. Por ello se sostiene que la selectividad es estructural y que el sistema penal opera en forma de filtro, una vertiente relativamente creciente que es la administración del derecho penal, caracterizada por la pretensión de un uso indiscriminado del poder punitivo con el propósito de reforzar el cumplimiento de las obligaciones, que era lo que les hablaba anteriormente. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué realmente es el femicidio? Diana Roussel lo definía como un neologismo creado a través de la traducción del vocablo en inglés femicide y se refiere al asesinato evitable de mujeres por razones de género. Los femicidios son expresiones de violencia extrema contra las mujeres y niñas, representa una experiencia de terror continuo donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico, emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono. Sin embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte puede ser considerada femicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para la persona que asesina, se trata de un asesinato no femicida. Ana Balón nos definía al femicidio como el asesinato de mujeres como resultado extremo de violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, exparejas, familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción de un femicida. Pues bien, en esta ocasión quiero dividir esta exposición. Vamos a analizar el tipo penal en específico con todos los elementos constitutivos que esto conlleva dentro de mi país, dentro de la tipificación dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal en el delito en particular que es el femicidio. Voy a precisar algo sobre el femicidio inicialmente, que se refiere a un tipo penal que castiga los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales, en un contexto sociocultural que les ubica en posiciones, roles, funciones subordinadas. Entonces acá la persona que comete un femicidio es una persona que ejerce poder sobre la víctima. Es algo muy importante. Es un concepto que contribuye a desarticular los imaginarios, creencias y prácticas sociales que ubican las violencias basadas en relaciones de opresión y subordinación entre hombres y mujeres como algo natural y tolerable. Por ser femicidio una forma de violencia en contra de la mujer, debe comprender conductas delictivas cometidas dentro del espacio privado y en el público. De esta manera se acogería la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana, que en su artículo 1 señala: se debe entender por violencia contra la mujer cualquier acción o... Ya. Voy a hablarles particularmente de la tipificación en mi país, en Ecuador. La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en el informe para segundo debate del proyecto del Código Orgánico Integral Penal de fecha 4 de octubre del 2013, reconoce que la normativa internacional mencionada que se relaciona el tema de violencia o discriminación contra la mujer es el antecedente para tipificar un femicidio. Entonces tenemos como antecedente todas las estructuras en sí de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para
que sea antes de la tipificación y el legislador lo tome como un antecedente previo para poder incluirlo dentro del catálogo de delitos dentro de la legislación ecuatoriana. Es importante que el antecedente se califica como un avance para luchar contra la violencia que sufren las mujeres, para evitar la impunidad y visibilizar un problema social oculto, desatendido y extremadamente grave, cuya dimensión no se logra comprender todavía. Contiene previamente delimitada la corriente que adquiere nuestro Código Orgánico Integral Penal, que entrará en vigencia y ya se encuentra en vigencia, es más, desde el 2014, para analizar la norma que describe y sanciona al femicidio. Al tenor del artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, el delito en general responde a una noción dogmática, por lo que contiene todas las características de la acción sancionada con una pena y por lo tanto es una conducta típica, antijurídica y culpable. En ese orden, al tratarnos de la tipicidad, consigna a los tipos penales que se describen elementos de conductas penalmente relevantes. En consecuencia, es la descripción concreta de la conducta penal. Pero bueno, en este momento les voy a leer de qué manera se encuentra tipificado dentro de nuestro catálogo de delitos al femicidio. El femicidio se encuentra dentro del artículo 141 y nos describe al femicidio en los siguientes términos. La persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Del texto transcrito se infieren los siguientes elementos objetivos del tipo que los he desglosado para método de estudio, que incluiría inicialmente el sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto activo dentro del tipo penal de femicidio? El sujeto activo es la persona que lleva a cabo la conducta tipificada en esta norma. Significa que no es un sujeto calificado. En el sujeto activo, dentro de la tipificación del femicidio, no se lo califica per se, pues no existe que se reúna ciertas cualidades especiales como sucede en otros países, por ejemplo en Nicaragua y Perú. Es distinto a esta realidad. El sujeto pasivo. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Bien sabemos que es el titular del bien jurídico protegido, que en ocasiones puede tener ciertas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades que se establecen en el femicidio? Dentro del artículo 141, dentro de nuestra legislación, es una mujer. Por consiguiente, la conducta o acción debe dirigirse en su contra y será solo ella quien reciba el perjuicio por parte de cualquier persona. Vamos a establecer la acción o conducta y el núcleo del tipo per se dentro del femicidio, que está tipificado dentro del catálogo de delitos de la legislación ecuatoriana. Es el núcleo del tipo y se identifica como verbo retor. En el caso es matar. Está seguido por el resultado, que según Velasco es el efecto y la consecuencia manifestada en el mundo exterior y que incide tanto el plano físico como el plano psíquico. El bien jurídico protegido por el derecho penal, en este caso, en este tipo penal, es la vida, pero la vida particularmente de la mujer, debido a que es un femicidio, ¿no? El bien jurídico permite descubrir la naturaleza del tipo de tal forma que se da sentido y fundamento, como lo asevera Francisco Muñoz Conde. ¿Cuáles son los elementos normativos que encontramos dentro del femicidio? Implica una valoración y tienen por ello cierto grado de subjetividad. En algunos casos se relaciona con la ley o instrumentos internacionales, mientras que en otros hay un contenido cultural y que están determinados con la sociología y la teoría política per se. El artículo 141 tiene como elementos normativos la relación de poder. La relación de poder manifestada en cualquier tipo de violencia, la condición de mujer, la condición de género. Al respecto, la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer delimita los tipos de violencia, y es claro que la misma es el resultado abusivo del ejercicio del poder y por tanto de inequidad en las relaciones de hombre-mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Que se reconoce una superioridad heredada de nuestro patriarcado machista, de que nosotros tenemos relación de poder sobre la mujer, pero no en todos los casos, sino en estos casos donde existe estos casos de violencia particularmente. Pero la condición de género, como circunstancia motivante del femicidio, es una construcción cultural y social que va más allá de las diferencias sexuales. ¿Qué nos quiere decir con esto? Los mal llamados avances en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres
ha situado la lucha contra la discriminación de género en el violento territorio del sistema del derecho penal. Independientemente de que sea una de las ramas más exquisitas del derecho, ¿no? El derecho penal que ataca al ser humano en lo más sensible de su existencia. Tenemos el derecho penal que les hablaba, que es esa perversidad del poder punitivo, porque nos priva de un derecho sagrado para las personas como lo es el derecho de la libertad. Esto sumado a que la violencia de género ha sido relacionadamente y exclusivamente la violencia que sufren las mujeres en razón de su condición de mujer, excluyendo por completo la discriminación y la violencia de las cuales son sometidos los hombres y comunidades LGTBI. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se lo planteó como un derecho, un delito de género, se excluyó totalmente a los demás grupos, a la mayoría de grupos también que son víctimas de violencia. Recordemos que los crímenes más atroces también se los ha realizado contra los grupos LGTBI. Es algo que no podemos desconocer. Entonces, si el legislador necesitaba, o tal vez hacía el análisis en sí de proteger el género o en sí erradicar la violencia, debía preocuparse también de otros grupos y no solo enfocarse en la mujer. Con esto no quiero tocar ningún tema sensible, que estoy en contra de la tipificación del femicidio, pero creo que es un tipo penal difícil de probar. Yo creo que muchas personas que están viendo este video pues saben la dificultad probatoria que existe del femicidio. Entonces, matar a una mujer por el hecho de serla es algo difícil de probar. Para Fiscalía creo que es una tarea muy difícil y en ciertos casos el poder punitivo actúa de una manera equivocada. Se procesa personas realmente que no han cometido un delito de femicidio. Los elementos constitutivos del tipo no se adecúan a su conducta y recordemos que al derecho penal lo que le interesa es el resultado. Una conducta puede generar varios resultados, pero el resultado que está tipificado dentro de la ley es el que el derecho penal sanciona. Ya. ¿Cuál fue la respuesta del Estado que se dio a la violencia malentendida de género? Se resume la tipificación del femicidio como un delito autónomo que para el género de la víctima impone una pena dentro de la tipificación de mi país de 26 años. La lucha contra un orden patriarcal y machista jamás encontrará respuesta en el ámbito del derecho penal, porque el machismo es un fenómeno social que responde a vacíos educacionales y familiares que son la causa principal de violentas manifestaciones de masculinidad en contra de las mujeres. El derecho penal hay que recordar que no educa, tampoco previene o desaparece delitos. El derecho penal no actúa ex ante, sino actúa ex post. Por eso sanciona. El tema de la discriminación y violencia de las mujeres no responde a la falta de tipificación de delitos y esto debió ser tratado desde un amplio ámbito de creación de política pública y no desde un ámbito jurídico en el cual se está vendiendo la falsa idea de seguridad, ya que las mujeres no dejarán de morir por el hecho de que se haya tipificado el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Y eso es lo que pasa, ese es el resultado que mantenemos hoy dentro de nuestra realidad ecuatoriana, que el femicidio no ha desaparecido. El femicidio es un delito que hoy se lo visibiliza más desde que se tipificó. Entonces lo único que hemos logrado ha sido un avance grande visibilizarlo, pero la salida, recuerden, la que no es el derecho penal. Tenemos que hablar técnicamente en la estructura del tipo y pues existen, como les manifestaba anteriormente, redacciones que el legislador hace simplemente por satisfacer a ciertos grupos sociales. Pero esto va más allá. El análisis debe ser más allá que realizar o crear un tipo penal. El femicidio como tal es un constructo teórico que responde al planteamiento de un proyecto que exigió al Estado medidas contra la discriminación de género y la impunidad en las muertes de mujeres. Por eso esta diferencia de femicidio y feminicidio, ¿no? Algo importante, y quisiera realizar una pregunta a todas las personas que se encuentran dentro de este foro. El delito de femicidio realmente ha solucionado esta problemática de violencia contra la mujer. ¿Cuál creerían ustedes que es una salida para el derecho penal? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si Juan mata a María por un ataque de celos? ¿Sería un femicidio? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería un femicidio que Juan en un arranque de celos mató a María?
Para mi criterio, y lo expongo ante todos ustedes, creería que no es un femicidio. No se le mató a María por el hecho de ser mujer. Se le mató en una situación totalmente que se adecua a otro tipo penal que sería un asesinato. Y pues no sé tal vez si esté equivocado, pero les expongo a ustedes para que me den una opinión sobre este tema. ¿Ustedes creerían que ese es femicidio, que Pedro mató a María por un ataque de celos, una acción desesperada, porque no se actuó realmente con una conciencia, se actuó simplemente por impulso? ¿Eso le convertiría en un femicidio? ¿Ustedes creen que se adecuaría a los elementos del tipo objetivo? Entonces, esos problemas son los que hoy existen en fiscalía. Existen esos problemas de que hay conductas que realmente no se adecuan al femicidio, pero se las procesa por este tipo penal, y ahí tenemos el choque y esta perversión del poder punitivo. Entonces, no se puede actuar simplemente en base a respuestas de grupos sociales o de colectivos o avances sociales, mezclarlo con el derecho penal. Hay que reprimir una conducta y el derecho penal tiene que ser lo más técnico y se tiene que adecuar a los elementos del tipo, la conducta y el resultado que genera un crimen de esta naturaleza. Vamos a hablar de otro tema importante que no quiero que se quede fuera de esta investigación. El tipo penal de femicidio y de feminicidio, para lo cual quiero abrir el debate, nos hablaba de una discriminación. Habían grupos sociales que pensaban que a lo que se tipificó el femicidio existía ya una desatención a ciertos grupos también que eran minorías, ¿no? Como son... nos hablaban de un derecho muy importante, que nos decían si el delito de femicidio es discriminatorio en condición al género y por lo tanto sería inconstitucional. Era un postulado que se escuchaba. Pues también les invito a que expongan su posición en cuanto a esto. Después de tantas preguntas que se realizan, si existe una real discriminación sobre el fin de esta figura, se encuentra en la cuestión relativa a la eventual discriminación en contra de los hombres, que importaría sancionar más gravemente ciertas conductas cuando se cometen contra mujeres, ocasionando un conflicto de constitucionalidad evidente al otorgarse mayor valor a la vida o integridad física de la mujer por sobre de los hombres. En nuestra Constitución la podemos encontrar en el capítulo 6 de los derechos de libertad, en el artículo 6.6, que se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a la igualdad formal y material y no discriminación. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, por objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación ante cualquier servidor público o privado. En torno a la posibilidad de autoría únicamente masculina, se supondría un atentado al principio de culpabilidad, constituyéndose un ejemplo del llamado derecho penal de autor, en el caso de que el sujeto activo esté calificado, pues la condición de hombre se transformaría en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad. Toledo Vázquez nos destaca que, de acuerdo con el principio de legalidad como pilar de las garantías individuales frente al sistema penal, todo delito y toda pena deben estar predeterminados en la ley, siendo un elemento esencial en la descripción normativa que el mensaje, la conducta sancionada, sea comprensible para las personas. La igualdad ante la ley. Bien, algunos podrían decir que el femicidio implicaría una hiperprotección a la mujer, con exclusión del varón, en el marco de la relación heterosexual, ¿no? Circunstancia que podría generar algún planteo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, establecido en el artículo 66, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador,
ya que no solamente se aprecia un diferente tratamiento punitivo en torno a los sujetos del delito, hombre o mujer, sino también en el homicidio perpetrado en el ámbito de una relación homosexual. Ahora bien, a lo largo de este trabajo también se intenta demostrar que la violencia del hombre hacia la mujer en ocasiones puede presentar ciertas particularidades que dotan el injusto de un plus frente a las restantes agresiones. Digo ellos porque no pocas veces la violencia es utilizada por el hombre para demostrar o ostentar poder y demás como mecanismo para evitar que las mujeres puedan salir de la situación de subordinación en las que se encuentran. Tal es así que Toledo Vázquez, en el argumento de fondo que justificaría el agravamiento de las penas en estos casos, es que la violencia contra las mujeres cometidas por los hombres no solo afectaría la vida, la integridad física, psíquica, o su libertad sexual, sino que existiría un elemento adicional que se encuentra dado precisamente por la discriminación y subordinación implícita en la violencia de que son víctimas, la cual dotaría de un plus al injusto cometido por el agresor. Como ya fue indicado, ante la autoría únicamente masculina en el tipo penal, depende de la legislación en que nos encontremos, se ha señalado que eso supondría un atentado al principio de culpabilidad y que constituiría un ejemplo del llamado derecho penal de autor, pues la condición del hombre se transformaría en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad. Pero además algunos vieron afectado este principio, al decir que las cosas se estarían atribuyendo al varón una responsabilidad colectiva como representante o heredero de un grupo opresor, que les hablaba de este patriarcado machista que nosotros, varios legisladores nos intentan otorgar, se podría decir de cierto modo. Una vez analizado este tipo penal del femicidio, pues quiero dejar abierto el debate a todos ustedes, queridos amigos latinoamericanos, para que establezcan, de acuerdo a la realidad de cada país, si es que la tipificación del femicidio per se ha solucionado en algo como se lo vendió, como el legislador lo vendió, la tipificación del femicidio. Quiero que, de acuerdo a sus realidades, cada amigo, cada compañero, cada integrante de Latin Juris, pues nos indique cuáles son las particularidades que se encuentran dentro de la tipificación del femicidio, no solo en Ecuador, sino en todos los países que nos miran a través de Latin Juris. De la experiencia ecuatoriana, pues creo, y esto a título muy personal, que ciertos asesinatos contra mujeres se han convertido en femicidios. Indirectamente se los ha adecuado y pues eso no se debería establecer. Creo que los elementos de un tipo penal se los debe cumplir taxativamente, no pueden existir medias tintas en el derecho penal, pues todo tiene que estar regulado y pues cuando un tipo penal está bien estructurado, pues cumple el fin del cual se buscaba inicialmente. Pues antes que nada y antes de terminar esta intervención, quiero pues establecer mi punto de vista, que ya lo realicé, y además fomentar en sí, dar un mensaje sobre la lucha contra la violencia de la mujer, la violencia intrafamiliar. Creo que el derecho penal, como nos decía el doctor Zaffaroni, no es un dios. El derecho penal no lo soluciona todo. No le busquemos salidas a la punición, a la creación de nuevos tipos penales para poder solucionar estos problemas sociales. Creo que por otro lado están las soluciones, no en el derecho penal, se lo debe tocar totalmente y técnicamente. Eso nada más, pues espero que en algo haya aportado esta disertación, este debate, y pues estaré leyendo todos los comentarios y además todas las posiciones que tiene cada persona frente a este delito en particular que es el femicidio, y es un delito totalmente controversial. Creo que nunca dejará de manejarse y de estar presente en los debates abiertos. Así que con eso yo me despido y pues que tengan una buena noche. Un fuerte saludo desde acá, desde Ecuador.